Vamos entonces a realizar este ejercicio. Dice, una empresa de diseño de muebles fabrica dos tipos de sillones empresariales, los de un cuerpo y los de dos cuerpos. Los primeros, los de un cuerpo, dejan una utilidad o ganancia de 150.000 pesos por cada sillón fabricado y vendido, mientras que el segundo deja una utilidad o ganancia de 240.000 pesos por cada sillón fabricado y vendido. En la empresa trabajan dos carpinteros y un tapicero, los cuales trabajan cada uno 8 horas diarias netas, 20 días al mes. Fabricar un sillón de un cuerpo toma 1 hora de carpintería y 1 de tapicería, y fabricar un sillón de dos cuerpos toma también 1 hora de carpintería y 1 hora de tapicería. Se solicita formular el modelo matemático de optimización, o sea, de maximización mensual, que permita decidir qué cantidad de sillones de un cuerpo y de dos cuerpos fabricar para, en una segunda etapa, poderlos vender, de esta manera maximizando entonces las ganancias de la empresa. Bien. Lo primero que vamos a hacer, lo primero que es absolutamente necesario hacer siempre, es definir las variables de decisión. Las variables de decisión aquí van a ser X e Y, solamente tenemos dos, y va a representar cada una de ellas el número de sillones de un cuerpo a fabricar e Y el número de sillones de dos cuerpos a fabricar. Esta es una de las cosas más relevantes de todas, que corresponde a, ¿no es cierto?, a definir las variables. Bien, entonces siempre es absolutamente necesario definir variables y ponerle qué unidades tiene, o identificarlas por lo menos. Esto va a ser número, o sea, cuántas vamos a fabricar, cuántos vamos a fabricar de un tipo y de otro tipo. Vamos a fabricar, por ejemplo, 2 de un cuerpo y 5 de dos cuerpos, o cómo vamos a distribuir esas cantidades a fabricar. Muy bien, siendo estas entonces las variables X e Y, nosotros podemos plantear el modelo a maximizar. En este caso, 150.000 representa entonces el precio unitario por cada sillón de un cuerpo a fabricar. Esto entonces es está dado en unidades de pesos partido por unidad o por número. ¿Ven? Número de sillones a fabricar. Y por otro lado, el X va a representar el número de sillones fabricados o a fabricar. Y si ustedes se dan cuenta ahí, lo que sucede, ¿no es cierto?, es que se simplifica eso con eso y nos queda entonces peso. Significa que la unidad que va a tener la función U relacionado con utilidad, va a ser entonces en unidades de peso. Bien. Lo mismo ocurre con este segundo sumando. Este segundo sumando se compone de esta parte, que es la utilidad unitaria. La utilidad unitaria por cada sillón fabricado y vendido de dos cuerpos. ¿Bien? Entonces esto corresponde a pesos partido por, la unidad corresponde a pesos partido por número de sillones de dos cuerpos fabricados y vendidos, multiplicado por I, ¿no es cierto?, que es el número de sillones a fabricar. Bien, entonces nuevamente simplificamos eso con eso y sumamos pesos, o sea, todo esto que está acá está en pesos. Bien, y todo esto de acá, este segundo sumando, está también con peso. Bien, entonces eso es lo relevante. Lo relevante es saber cuántos sillones de un cuerpo y de dos fabricar. ¿Cuántos vamos a fabricar? 1 y 1, 2 y 1. ¿Qué combinación? ¿Qué combinación? Teniendo en consideración, ¿no es cierto?, que cada uno reporta 150.000 pesos de ganancia por cada unidad vendida y el otro 240.000 de ganancia por cada uno de ellos vendidos, ¿no es cierto? Bien, ahora lo que vamos a escribir una vez que ya tenemos la función objetivo. Acuérdense que esta es la función objetivo, esa es la función objetivo, ya está lista y la función objetivo la vamos a maximizar.
vamos a hacer un análisis mensual de las condiciones que tiene este ejercicio. En este ejercicio hay varias condiciones. Si ustedes se dan cuenta acá, en esa parte, acá dice en la empresa trabajan 2 carpinteros y un tapicero. Entonces significa que estos son recursos, ¿no es cierto?, que están destinados a fabricar esos sillones. Entonces tenemos 2 carpinteros y un tapicero, los cuales trabajan cada uno 8 horas diarias, 20 días al mes. ¿Bien? Bueno, entonces, eso por un lado. Y por otro lado tenemos acá, ¿no es cierto?, que dice fabricar un sillón toma 1 hora de carpintería y 1 hora de tapicería. O sea, yo me demoro en fabricar un sillón me demoraría 2 horas, 1 hora de carpintería y 1 de tapicería. Y fabricar, por otro lado, un sillón de 2 cuerpos también toma 1 hora de carpintería y 1 de tapicería. Fabricar un sillón entonces de 2 cuerpos toma 2 horas, 1 de tapicería y 1 de carpintería. Fabricar un sillón de un cuerpo, lo mismo, toma 2 horas. Entonces dice acá, se solicita formular un modelo matemático de optimización mensual que permita decidir qué cantidad de sillones de un cuerpo y 2 cuerpos fabricar para luego vender. Entonces, ¿cuál es el máximo número de horas disponibles que nosotros tenemos en carpintería? Tenemos 2 carpinteros trabajando 8 horas diarias, 20 días al mes. Entonces son 20 por 8 por 2. Ese es entonces el recurso de carpintería que tenemos, ¿no es cierto?, asociados al mes para fabricar entonces esto que tenemos acá. Entonces eso nos da 2 por 8 por 20, nos da 320 horas de carpintería. 320 horas de carpintería tenemos como disponible. Bien, entonces vamos analizando lo que aquí aparece. Esto que aparece aquí es, primero, está indicando, ¿no es cierto?, que nosotros para fabricar un sillón requerimos 1 hora de carpintería. 1:1 es la relación. Entonces esto queda horas de carpintero partido por sillón de un cuerpo. Si esto lo multiplicamos por el número de sillones a fabricar, ese es el número de sillones a fabricar, se simplifica entonces esto con eso y nos da horas de carpintero. Bien, entonces 1 hora de carpintería para fabricar un sillón. 1 hora de carpintería para fabricar un sillón multiplicado por el número de sillones que vamos a fabricar nos da el total de horas relacionadas o asociadas a sillón de un cuerpo. Y luego, esas mismas horas de carpintería también tenemos que distribuirlas en los sillones de 2 cuerpos. En realidad, estas 320 horas que están acá tenemos que distribuirlas en fabricar sillones de un cuerpo y sillones de 2 cuerpos. Esas 320 horas entonces se dividen entre las horas para sillón de un cuerpo y sillón de 2 cuerpos. El segundo sumando entonces dice que 1 hora de carpintería se requiere para fabricar un sillón de 2 cuerpos. Multiplicado por el número de sillones de 2 cuerpos, tenemos entonces las horas totales de carpintería para los sillones de 2 cuerpos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En todo ese primer sumando tenemos las horas de carpintería, pero para sillón de un cuerpo. Y en este segundo sumando tenemos las horas de carpintería también, pero para sillones de 2 cuerpos. Si sumamos esas 2 horas, a lo más, ese símbolo indica a lo más. Tenemos 320 horas que son las disponibles, que son de horas de carpintería. Bien, entonces aquí como lo leemos nuevamente, todo este primer sumando indica las horas de carpintería para sillones de un cuerpo. Este segundo sumando horas de carpintería para sillones de 2 cuerpos, y la suma de estas horas de carpintería más esas horas de carpintería a lo más. Esto está diciendo a lo más, menor o igual a lo más deben ser entonces 320 horas. Bien, horas de carpintería. Vamos a
a la segunda condición o restricción. Nuevamente, todo este sumando que está acá, ese primer sumando, va a indicar entonces las horas, pero de tapicería para o destinada a fabricar sillones de un cuerpo, y el segundo sumando, que es todo esto, correspondería entonces a las horas de tapicería destinadas a fabricar los sillones de dos cuerpos. Entre los sillones de un cuerpo que están acá, tapicería, y los sillones de dos cuerpos de acá, tapicería, tenemos el total de horas de tapicería. Aquí me equivoqué, esto es tapicería, ahí lo vamos a corregir. Esto es tapicería. Bien, tapicería. Tapicería es un maestro tapicero por 8 horas que trabaja al día por 20 horas que trabaja al mes. Eso nos da entonces, en el caso anterior era 320, aquí son 160. Esto nos da 160 horas en total y este de acá arriba era 320 horas. Bien, ahí estamos entonces. Eso que están acá son las condiciones. Recuerden que este símbolo que está aquí, este símbolo que está acá, indica que a lo más las horas de tapicería para los sillones de un cuerpo y de dos cuerpos no puede ser mayor que 160. A lo más tiene que ser 160 horas, que es lo disponible que tenemos. Exactamente lo mismo que dice acá. Eso está indicando a lo más. A lo más. A lo más las horas de carpintería para sillones de un cuerpo y de dos cuerpos sumados tienen que ser 320 horas. No nos podemos pasar de las 320 horas que tiene asociado los dos maestros carpinteros y las 160 que a lo más puede trabajar el maestro tapicero. Esto es a lo más que pueden trabajar los dos maestros entonces carpinteros. Bien, entonces esas son nuestras condiciones, restricciones, o si quieren verlo de otra perspectiva, zona de factibilidad. Ahí estamos entonces. Nuestra función objetivo. Y por otro lado, la restricción 1. Esa es la restricción 1. La restricción 1 está asociada a carpintería y esta a tapicería. Bien, esta sería la restricción 2. Las restricciones 3 y 4 son esas y esas respectivamente, que son las condiciones de no negatividad. Vean que están en unidades de horas y esa también está en unidades de horas. Vean, y esta de acá arriba está en pesos. Bien, entonces este problema es bastante sencillo, puesto que, como dice el problema, ¿no es cierto?, fabricar un sillón de un cuerpo toma 1 hora de carpintería, la relación es 1 a 1, y un sillón de dos cuerpos, la relación es 1 a 1 también. Por lo tanto, va a ser mucho mejor, va a ser más eficiente fabricar y vender solamente aquellos que dejan el mayor margen. ¿Ya? Eso es por una razón muy simple, de que la relación que se indica acá es 1 a 1. ¿Ya? O sea, fabricar un sillón de un cuerpo toma 1 hora de carpintería y 1 de tapicería, y el otro también 1 hora y 1 hora. Por lo tanto, es evidente, es obvio, ¿no es cierto?, que vamos a tener, ¿no es cierto?, una solución relacionada con fabricar solamente aquellos que dejan la mayor ganancia, que es evidente solamente porque la relación es 1 a 1. ¿Dónde vemos esa relación? Aquí. Aquí vemos la relación que es 1 a 1. Bien. Entonces, ahí está la función, como les había comentado ya antes. Y lo que vamos a hacer entonces es, desde nuestra función objetivo, generar las curvas de nivel, y ahí está entonces la función con la constante c. ¿Qué tienen que tener en consideración acá? Que la pendiente de esto que está acá es menor que 1. Esa pendiente 5 octavos que está ahí es menor a 1. 5 octavos es 0.625. Esto es menos 0.625. 625. Es una pendiente menos pronunciada que las anteriores me estoy refiriendo a las restricciones, ese que están acá. Ese tiene una pendiente 1, si quieren ustedes lo grafican así, tiene una pendiente así 1. Y una pendiente 0.625 sería una cosa así. Este es 0.625 negativo,
ya como la que está ya anterior, y esta otra es una pendiente -1, que es un valor mayor, digamos. Este acá tiene pendiente -1. Bien, entonces hay que tener en consideración eso que está ahí. Bueno, si graficamos la función, la primera, x más y igual 320, nos da la recta que está acá con color rojo, esa, y la segunda nos da esta que está con color verde. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es pintar la desigualdad relacionada con esto, que es eso, y la primera nos da, ¿no es cierto?, esta que está aquí, nos da toda esta zona que está con color salmón, absolutamente todo lo que está con color salmón. El procedimiento es el mismo anterior, basta que elijan un punto, pueden elegir entonces el punto 0,0, que es ese, lo reemplazan en esta ecuación y verifican que 0 es menor o igual a 320, lo cual es verdadero, 320, eso es verdadero, por lo tanto pintan el lado que está hacia el 0,0. Para el otro caso, para este caso de acá, del x más y menor o igual a 160, la misma historia y nos da lo que está con color amarillo. O sea, eso es lo que está con color amarillo aquí. Bien, la intersección nos da solamente lo que está amarillo. Entonces, esta que está acá es la zona de factibilidad. Bien, ahí ya nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que la condición que manda es esta. Bien, o sea, la condición más restrictiva es la tapicería. Esa es la que manda. ¿Por qué razón? Porque para tapicería teníamos disponible 160 horas, hasta 160 horas al mes, entre fabricar sillones de 1 y de 2 cuerpos. En cambio, para la carpintería, que es esta que está acá, teníamos mayor disponibilidad porque teníamos 2 personas trabajando. Eso tenemos 320 horas al mes trabajando. Bien, por lo tanto la restricción, la que va a condicionar todo es esto, no es otra cosa. Bueno, entonces, si es que a esta función que está acá abajo le empezamos a dar distintos valores de c, por ejemplo, si c vale 0, si c vale 0 nos queda igual menos 5 octavos x, con una pendiente menor que esta pendiente es igual que esta. Pero la pendiente de acá es, acuérdense, menos 0.625. Por lo tanto, es menos inclinada que esta pendiente y que esa pendiente. Esa pendiente son menos 1. Esa pendiente es menos 1. Esa pendiente de acá también es menos 1. Por lo tanto, 0.625 negativo es con menor inclinación, tal cual como se indica ahí. Entonces eso es para c igual 0. ¿Qué pasa si c vale 1, si c vale 2, si c vale 3? Se van corriendo las curvas hacia arriba, las rectas se van corriendo hacia arriba. Bien. Y el último punto, antes que toca la zona de factibilidad, que es la zona que está en color amarillo, antes de salir de esa misma zona de factibilidad, es justamente ese punto que está ahí. Bien, ese punto que está aquí, ese. Por lo tanto, ese punto, que es 0,160, hace que la función tome su valor máximo. Ese es el x y ese es el y. Bueno, ¿qué está significando eso? Significa algo muy simple. Significa que para que se tenga el mayor beneficio, la mayor utilidad, se deben fabricar 0 sillones de un cuerpo y 160 de 2 cuerpos. Y eso es evidente, ya se los había comentado, ya le había comentado la razón de ello, es porque la relación es 1 a 1 en cuanto a la fabricación y utilización de recursos, tanto en tapicería como en carpintería. Entonces conviene fabricar aquellos que dan mayor margen. Los sillones de 2 cuerpos dan mayor margen, dan 240.000 comparado con 150.000. Bien, entonces fabricamos 0 de un cuerpo y 160 de 2 cuerpos. Por lo tanto, eso nos da un valor máximo de
38.400.000 pesos mensual. Bien, eso está en pesos. Por lo tanto, el máximo beneficio se obtiene produciendo solo, fabricando solo 160 sillones de 2 cuerpos y vale 160, ese es el I, este de aquí, y 0 sillones de 1 cuerpo, X vale 0, ahí está. Para lograr entonces el beneficio máximo de 38.400.000 pesos. Bien, ahí está entonces el ejercicio ya resuelto. Luego entonces lo que vamos a hacer es realizarlo entonces en Excel. Bien, lo que vamos a hacer entonces es realizar el mismo problema que acabamos de ver, pero ahora en Excel. Bien, entonces procedemos exactamente igual que la vez anterior. Definimos las variables X e Y. Acuérdense, X e Y toman cualquier valor. Ustedes le pueden poner 1,1, 0,0, etc. Una vez que Solver lo resuelva, entonces los va a cambiar a las soluciones finales. Acuérdense que es un proceso iterativo. Bien, al lado, entonces, en la columna D, indicamos los coeficientes, entonces, de la función objetivo, que son 150.000 y 240.000 respectivamente. Esos son 150.000 y 240.000 son o corresponden, ¿no es cierto?, a beneficios unitarios o a utilidad unitaria. O sea, cuánto es lo que gana, cuánto es lo que se gana por vender uno de esos productos. Aquí hay una pequeña diferencia con el precio de venta. No es el precio de venta, no es que ustedes vendan un sillón a 150.000 pesos, sino que el margen, lo que ustedes ganan, es 150.000 pesos. Bien, entonces, la restricción, ahí están puestos también los coeficientes de las restricciones 1 y 2, son 1, 1, 1 y 1. Muy bien, entonces ingresamos ahora la restricción 1, que es X, es 1 por X más 1 por Y. Ya, acuérdense que el X vale 1. Bien, entonces con eso tenemos ahí que al lado izquierdo de la ecuación es el resultado final es 2 para X igual 1 e igual a 1. Si ustedes cambian los valores de los valores iniciales del X e Y, obviamente va a cambiar ese valor. Lo mismo hacemos entonces para la restricción 2. Acá ponemos menor o igual, abajo también menor o igual. Acuérdense que el menor o igual es a lo más. Y si es mayor o igual es al menos, por si acaso. Esto es menor o igual es a lo más. 320 y 160 que corresponden a horas. Bien, carpintería y tapicería respectivamente. La función objetivo entonces es 150.000 por X, que vale 1, más 240.000 por Y, que también vale 1. Eso nos da ese número que aparece ahí, que es 390.000. Siempre es conveniente los valores relacionados con cantidades monetarias ponerlas en formato, ¿no es cierto?, con separador de miles. Bien, ahí hicimos la multiplicación común y corriente. Aquí yo les voy a explicar otra forma de hacerlo, que es con una fórmula que se llama suma producto, que multiplica dos cantidades en columnas distintas. Bien, ahí la encontré. Suma producto, la matriz 1 son esas dos que ahí aparecen y las va a multiplicar por las dos de al lado. Ahí está. Eso es mucho más rápido cuando tienen muchos valores numéricos. Bien, fíjense que llegamos exactamente al mismo valor. Entonces con la función suma producto también podemos hacer entonces esa operatoria y no estar multiplicando uno por uno y luego sumarlo. Esto es mucho más rápido. Nos quedamos entonces con la función suma producto y van a ver que el resultado es exactamente el mismo. Bien, vamos a ordenar entonces un poco. Vamos a ordenar. Bien, ahí está. Y vamos, como les comentaba, a pasar esto a separados por miles para que nos quede mucho más claro que son 150.000 y no nos vayamos a equivocar o a confundir con 15.000 o 2.400 u otra cosa. Bien, con color amarillo entonces las celdas que van a cambiar. Y con color naranjo entonces la función objetivo, que la vamos a poner ahí entonces en nuestro solver. Bien, ahí entonces estamos ya terminando y nos queda entonces
nos queda usar entonces ahora la herramienta Solver. Bien. Bueno. Vamos entonces a recordar. Ahí está. ¿Cómo se hacía esto? Herramienta Solver. Siempre tiene que verificar que la función objetivo sea en este caso C6. Ahí está. Verificar que hay que maximizar, cambiando las celdas que están con color amarillo, y luego agregamos entonces las restricciones. Fíjense que lo hacemos rápidamente porque el signo es el mismo para las dos. Estaría listo, las condiciones de no negatividad están dadas, y ahí vamos a ver entonces que encontró la solución 0 y 160, que es la misma que habíamos encontrado entonces anteriormente. Bien. Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño análisis respecto de esto. Muy bien, esa entonces es la última pantalla que habíamos visto, ¿ya? Y los resultados son los que aquí se muestran. Entonces es 0 y 160, o sea, dice fabrique usted 0 artículos relacionados con la variable X, o sea, 0 de un cuerpo, y fabrique 160 de dos cuerpos. Bien, eso es lo que dice acá, y con eso entonces usted puede obtener una utilidad de 38.400 pesos. Bien, eso era más o menos evidente por la cosa que le había comentado antes, que era que la relación es 1:1. Por lo tanto, convenía naturalmente fabricar solo aquellos que dejaban el mayor margen, que eran los de dos cuerpos. Bien, entremos ahora a detallar qué es lo que significa esto y qué es lo que significa eso, porque aquí cambiaron algunos valores. Miren, fíjense lo siguiente. La restricción 1 estaba relacionada con carpintería. La restricción 2 estaba relacionada con tapicería. Con tapicería tenemos menos recursos al mes. Con carpintería tenemos más recursos al mes. ¿Ya? O sea, tenemos el doble. ¿Por qué tenemos el doble? Porque habían dos personas y en el otro de tapicería había una sola persona. Por lo tanto, la restricción más restrictiva, si quieren llamarlo así, sería la restricción 2 de tapicería. Eso es lo que restringe absolutamente todo. Muy bien. Entonces, 160 mayor o igual a 160. Fíjense ahí. ¿Qué significa eso? Significa que de las 160 horas de tapicería, acuérdense que estas son horas de tapicería que nosotros tenemos, ocupamos entonces justamente 160, las ocupamos todas. De las 160 ocupamos 160 horas. Pero fíjese acá arriba, de las 320 horas de carpintería ocupamos solo la mitad, 160. ¿Qué significa eso? Significa que hay 160 horas que están ociosas, 160 horas de carpintería que están ociosas, 160 horas de carpintería que nosotros no podemos usar porque lo restringe la tapicería. ¿Qué significa eso? Significa que eventualmente podríamos prescindir de 160 horas, o a lo mejor de un carpintero podríamos prescindir, o más que prescindir, destinarlos a lo mejor a otras labores, porque aquí va a estar ocioso ya sea un carpintero todo el mes, o si lo hacen trabajar medio tiempo cada uno va a tener entonces menos medio día ocioso. Pero si lo ven en términos bien simplistas, tenemos dos carpinteros asociados al mes que juntan en total 320 horas en circunstancias que solamente nosotros necesitamos 160 horas. Por lo tanto, requeriríamos solamente de un carpintero. Bien, si tuviéramos un solo carpintero, el resultado sería exactamente el mismo, 38.400.000. Bien, entonces, eso de acá, este análisis que nos está diciendo 160 menor o igual a 320, significa que en el recurso 1 relacionado con carpintería no estamos consumiendo el 100% de los recursos, solamente de los 320 estamos consumiendo o estamos ocupando la mitad, un 50%. Y eso no es tan bueno. No es tan bueno porque lo tenemos ocioso la mitad de su tiempo. O tenemos de los dos carpinteros, tenemos uno totalmente ocioso, o sea, uno que no va a trabajar. Bien, eso es entonces importante.
Gráficamente significaría lo siguiente, voy a cambiar acá de color. Significaría que esta que está acá corresponde, esa línea corresponde a la carpintería. Esta que está acá corresponde a la tapicería. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer sin ningún problema? Cambiar este 120, perdón, este 320 que está aquí y este que está acá por 160. Ese por 160. Bien, 160 y 160. Con eso, esta curva que está recta roja se va a trasladar exactamente sobre la recta color verde. Y en vez de tener dos carpinteros, podemos tener solo un carpintero y el otro carpintero lo podemos derivar a otra actividad. Bien, entonces ese análisis es sumamente importante de hacer. Bien, hasta ahí entonces nuestro video. Nos vemos en la próxima clase.